Muy bien, muy bien. Buenas tardes, chicas. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me Hola, escuchan? profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, pues estamos aquí iniciando el tema de hoy, clase de hoy, de física, ¿no? Hoy ya nos toca física y vamos a ver este tema que es más que nada un repaso, ¿no? De los temas anteriores que hemos estado viendo en el curso. Entonces aquí vamos a estar repasando esas propiedades, esas fórmulas que hemos visto, ¿ya? Muy bien, vamos a tomar la asistencia así rapidito. Están las tres, ¿no? Muy bien, excelente. Vamos a ver entonces, Carlita, bien. Tan temprano las tres, muy bien. Daniela, Daniela y Danielita, muy bien. Muy bien, chicas. Vamos a iniciar entonces con el primer tema que vimos ya este bimestre. El primer tema que habíamos visto era el tema de MRU, ¿no? MRV. El primer tema de MRV tenía que ver con movimiento rectilíneo variado, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces aquí estuvimos viendo algunas propiedades importantes para estudiarlas, como la velocidad, el cambio de velocidad, la aceleración, ¿no? Y elementos nuevos que no habíamos visto en el bimestre pasado. Entonces vamos a ver primero empezando con estos dos ejercicios, ¿sí? A ver, vamos a ver. El primero me dice, calcula la rapidez final de un auto que se mueve con MRV, como se muestra la figura. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la figura. La velocidad inicial tenemos que vale 6 metros por segundo.
Tenemos aquí, entonces vamos a poner los datos de una vez. Velocidad inicial, 6 metros por segundo. El tiempo, 7 segundos. La aceleración, 2 metros por segundo cuadrado. Y lo que me están pidiendo aquí es la rapidez o la velocidad final, ¿no? Entonces aquí ponemos velocidad final, ¿sí? Muy bien, entonces había una formulita que me relacionaba todos estos términos, ¿no? ¿Cuál era la formulita? Eso es lo que tenemos que recordar. ¿Cuál era la formulita? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Uno de ustedes se acuerda? Velocidad final igual más menos el grado por el tiempo. Velocidad final igual a velocidad inicial, claro, más menos, gravedad era en caída libre, ¿no? Todavía no llegamos a caída libre. Aceleración, estamos aquí, aceleración por tiempo, así es. Así es, esta era la fórmula en lo que era MRV, ¿no? En lo que era MRV, esta va a ser nuestra fórmula, entonces, ¿no? Entonces, nuestra fórmula aquí será esa. Entonces, vamos a aplicar los valores que tenemos aquí. ¿Qué valores tenemos dentro de los datos? Tenemos como velocidad final, es lo que nos están pidiendo, no sabemos cuánto es, entonces le vamos a poner velocidad final igual velocidad inicial. Si nos dan, mi velocidad inicial será 6, si es. Y aquí le pondré más o menos. Más. Claro, porque está avanzando, ¿no? Así es. Más aceleración, que es 2, por mi tiempo, que es 7. ¿No? Al tiempo que es 7. Ya está. Muy bien. Entonces, ahora sí ponemos aquí velocidad final es igual a 6 más 2 por 7 será 14. Así. Entonces, fácilmente podemos concluir aquí que la velocidad final que estoy buscando será 6 más 14. ¿Cuánto será 6 más 14? 20. Claro, 6 más 14 será 20 metros por segundo, ¿no? Recordemos que cuando tratamos con velocidades, las velocidades se miden en metros por segundo. Así es. Entonces aquí va a ser 6 metros por segundo. 20 metros por segundo, perdón, ¿no? Muy bien. Entonces ahora sí, ¿no? Ya está. Pasamos a la número 2. Si un auto que se mueve con MRV va disminuyendo su rapidez con una aceleración de módulo 5 metros por segundo cuadrado, perdón, 5 metros por segundo cuadrado, y se detiene en 2 segundos, me dice. ¿Cuál es la rapidez inicial del auto? Vamos a ver entonces cómo será. Vamos a hacer el gráfico. Sabemos que siempre es bueno dibujar el movimiento, ¿ya?, del móvil que tengamos para que podamos hacer el análisis más exacto. Entonces tenemos ahí el auto, ¿no? Es un auto nada más. Se mueve con MRV el auto. Y me dice que disminuye su rapidez, o sea, frena, ¿no? Originalmente tiene una rapidez, no sabemos cuánto es, vamos a ponerle velocidad inicial, pero frena. Si frena, quiere decir que luego del tiempo, su velocidad final será... A ver. Claro, su velocidad final... Entonces aquí será 0, así es. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va disminuyendo cada vez menos, y al final va a llegar a 0, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí velocidad final, el tiempo que pasa es 2 segundos, y ahora aquí va a haber una aceleración, pero esta aceleración va a ser en contra, ¿no?, del movimiento que yo tengo. Si el auto está yendo hacia la derecha, la aceleración, que el tiempo 2 segundos, la aceleración va a ser en contra, entonces la aceleración va a estar hacia el otro lado. Y va a ser de 5, ¿no? 5 metros por segundo cuadrado. Ya está. Muy bien. Entonces, podemos aplicar la misma fórmula, ¿no? Velocidad final
es igual a velocidad inicial. En este caso, tendríamos que ver si es más o menos también, ¿no? Aceleración por tiempo. Ya está. Entonces, velocidad final, tenemos que vale 0. 0. Ya está. Velocidad inicial, no sé cuánto vale. Y como está en contra la aceleración, ¿será más o será menos? Menos. Claro, eso va a ser menos. Menos. Aceleración 5 Menos. por el tiempo 2. Así es. Así es, así. Tiene que ser menos porque está en contra de la velocidad. Muy bien, entonces ahora este 5 por 2 que resta con el signo negativo, restando, pasa al otro lado con signo positivo. Pasa positivo. 5 por 2. 10. Y acá me Entonces la queda velocidad inicial vale 10. 10. claro, 10 metros por segundo. Metros por segundo. Así es. ¿Qué tal? Sencillita, ¿no? Sencillita. Solamente era cuestión de analizar el sentido de la aceleración, que en este caso va en contra, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Si me preguntas, avanzamos. Con los ejercicios 3 y 4. Vamos a ver el 3 entonces. El 3 me dice, si un móvil parte del reposo con MRV y después de 5 segundos su rapidez es 35 metros por segundo, calcule el módulo de la aceleración. Vamos a ver entonces. Tengo el móvil que parte con MRV. Tenemos que dibujarlo. Claro. Si parte del reposo ya podemos darnos una idea de que su velocidad inicial será 0, ¿no? 0. Vamos a ir. Un móvil, vamos a ir con una pelotita. Ya está. En reposo su velocidad inicial es 0. Y después de 5 segundos aumenta su rapidez a 35. Entonces por acá ya cuando está al final, allá va a tener una velocidad de 35. Velocidad final. Calcula el módulo de la aceleración, me dice. Profesor, yo creo que sería la misma fórmula que de los dos primeros. Claro, ¿no? Me dan el tiempo de 5. Claro, porque son los mismos elementos. Tenemos velocidad final igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Ahí está. Entonces tenemos velocidad final 35. Velocidad inicial, como está en reposo, 0. Aceleración como aumenta, entonces será más. Aceleración que no sé cuánto vale por el tiempo t que es 5. Ya está. Entonces acá será 35 es igual a por 5, 5a. Como está multiplicando, pasa a Dividir. Entonces será 7 metros por 7 por segundo, pero como es aceleración, acá será segundo al cuadrado. ¿Ya? No se olviden de eso. La aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Ajá. Así es. Muy bien, muy bien. A ver, 4. Terminamos con 4. Dice, un móvil que se mueve con MRU a una rapidez de 15 metros por segundo observa un obstáculo a lo lejos y empieza a detenerse después de haber avanzado 45 metros. Tenemos que analizar poco a poco entonces. Primero dice que tiene un movimiento de MRU. ¿Ya? Y empieza a detenerse recién cuando ya había avanzado 45 metros. Entonces ya va a tener ahí un movimiento inicial. ¿Ya? Luego dice, desacelera uniformemente en línea recta a razón de 3 metros por segundo cuadrado. ¿Después de qué tiempo de haber observado el obstáculo se detiene? Entonces, a ver, vamos a hacer el gráfico. Ya, siempre los gráficos nos ayudan a entender mejor el cuadro completo. Entonces, a ver, vamos a dibujar ahí. Vamos a ver el móvil, ¿no? Se supone que es un móvil que se tiene, vamos a suponer que es un auto. Ya, un auto está ahí. Ahí está el autito, está avanzando. Y dice que este auto va a observar, o se va a mover primero con MRU.
MRU quiere decir con una misma velocidad, ¿no? Entonces, este auto va a tener una velocidad constante de 15. 15 metros, vamos a poner acá, V, ¿no? Velocidad 15 metros por segundo. Observa, dice, un obstáculo a lo lejos. O sea, supongamos que por acá está el obstáculo, ¿no? De repente un muro, de repente, ¿no? Por acá está el obstáculo. De repente es un muro. Y empieza a detenerse después de haber avanzado 45 metros. O sea, siguió avanzando una primera distancia, hasta por acá más o menos. Siguió avanzando una primera distancia desde acá hasta 45 metros, hasta por acá más o menos, ¿no? Avanzó. Y recién en ese punto empezó a detenerse. O sea, recién ahí empezó a cambiar su velocidad. La velocidad que tenía originalmente recién empezó a cambiar, es decir, experimentó una desaceleración, ¿no? Si aceleración quiere decir aumentar, desaceleración quiere decir disminuir, ¿no? Entonces, aquí en este punto su velocidad recién empezó a cambiar. Si recién empezó a cambiar, ¿cuánto será su velocidad aquí todavía? Se movía con MRU. ¿Qué significa MRU? Que su velocidad se mantiene. ¿Recuerdan? Su velocidad. Movimiento Rectilíneo. Claro, aquí su velocidad se mantiene constante. Movimiento. Cuando es MRU, rectilíneo uniforme. así es, cuando es MRU, quiere decir que la velocidad no cambia. Entonces, si tenía 15, mientras avanzó los 45 metros, todavía su velocidad seguía siendo 15. Aquí también. ¿Ya? Recién aquí empezó a cambiar. Recién aquí empezó a desacelerar. 15. Recién aquí empezó a haber una desaceleración hacia el otro lado. Hacia allá. Hasta que se detuvo, ¿no? Hasta que supongamos que se detuvo justo antes de chocar, no nos dicen, ¿no? Pero supongamos que se detuvo justo cuando ya estaba por poquito ya para chocarse. Supongamos que aquí, en ese punto, ahí recién se detuvo. Entonces aquí recién su velocidad final llegó a 0, ¿no? Aquí recién. Pero durante este tiempo, primero de aquí a aquí, siguió avanzando normal. ¿Autos o con Y de aquí a aquí, siguió, aquí ya se empezó a detener, ¿no? Así es. Entonces, aquí me están dando el valor también de la desaceleración. Me están pidiendo después de qué tiempo de haber observado se detiene. Tengo que calcular dos tiempos entonces. Primero aquí, tiempo 1, donde todavía experimentó MRU, ¿no? Aquí todavía hubo MRU. Y un tiempo 2, donde ya experimentó aquí MRUB, ¿no? O sea, en el primer espacio, en el tiempo 1, experimentó MRU. Y en el segundo tiempo, en el tiempo 2, ahí ya experimentó MRV. Tiempo 2, aquí ya experimentó MRV. ¿Ya? Entonces vamos a tratarlo por separado. Por separado cada uno. Muy bien, vamos a calcular entonces el primer tiempo. ¿Ya? ¿Cuánto fue el primer tiempo? Ahí está, vamos a hacerlo por separado. Y al final ya lo sumamos, ¿no? Al final sumamos ambos. Ya está. En el MRU teníamos una sola fórmula, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Ya está. Entonces ahí ya tengo la distancia y tengo la velocidad. Claro. Mi distancia ahí fue de 45. 45. Mi distancia aquí fue de 45. Mi velocidad fue 15. Ahí tengo 15. Y mi tiempo es lo que quiero hallar, ¿no? Tiempo T. Entonces el 15 pasaría a dividir al 45 y eso me da... A dividir. Claro. 3. Claro, ¿no? 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos, así es. Sí. 3 segundos. Muy bien. Entonces esto me da un tiempo de 3 segundos. Mi tiempo 1, este era mi tiempo 1, recordemos. Mi tiempo 1 será de 3 segundos. Muy bien.
Vamos a calcular ahora el otro tiempo, el tiempo 2. Para calcular el tiempo 2 tenemos que utilizar las fórmulas del MRV. En el tiempo 2 tenemos entonces velocidad inicial, esta va a ser mi velocidad inicial, ¿no? Con la que empecé, 15. Velocidad final llegó a 0. Y mi desaceleración que era 3, ¿no? Aquí no lo puse, pero aquí me dice el dato que es 3 metros por segundo. Ya está. Entonces la fórmula que tengo ahí, la que estaba trabajando, ¿no? Velocidad final es igual velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Se aumenta. Muy bien. Arriba se pondría, como digo, Mi velocidad final entonces era 0. 0. Velocidad inicial tengo aquí que es 15. 15. Como el movimiento está desacelerando, se está yendo en contra de la aceleración, será menos, ¿no? Así es. Aceleración que vale 3 por el tiempo t. Muy bien. Este 3t que está restando, entonces pasa al otro lado sumando, ¿no? 3t es igual a 15 y sabemos que el 3 pasa a dividir. Entonces mi tiempo 2 estará tiempo 2, ¿no? Mi tiempo 2 será... Sí. Claro. 5 segundos. Así es, ¿no? Entonces aquí podemos hacerlo así. Mi tiempo 2 será 5 segundos. Muy bien, finalmente sumamos los tiempos, ¿no? Para hallar mi tiempo total, entonces pongo acá. Sale 8. 8. Claro, ¿no? 8. Tiempo total será 3 más 5. 8. 8 segundos. Esa va a ser la respuesta final. Muy bien, ¿qué tal? ¿Fácil, difícil? Fácil. Está fácil, ¿no? Espera, quiero... Dime. Sí, dime, Carlita. ¿Estás copiando? Estás copiando, tomando foto. Ay, avisa si vas a tomar foto, para poner una sonrisa así. Sí, no se mueve, le voy a tomar una foto. Ay, muy bien. Ya lo tomé, ahora sí puede voltear. Ya, ahora sí, excelente. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar entonces con los demás ejercicios, ¿tá? De el siguiente tema. Bueno, el siguiente tema era MRU, la parte 2. Entonces vamos a aumentar ahora algunas fórmulas más a las que ya vimos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las fórmulas de la distancia, ¿no? La distancia todavía no habíamos mencionado, pero en la segunda parte sí vimos fórmulas con la distancia. Por ejemplo, aquí, 5. Un móvil se mueve con MRV, parte del reposo, piden calcular V. V va a ser su velocidad final, ¿no? La velocidad inicial es 0, el tiempo 4, y no sé cuánto va la velocidad final. Entonces, para hallar la velocidad final, utilizando la velocidad inicial y la distancia, había una formulita, ¿se acuerdan de la distancia? Distancia es igual, velocidad inicial, más velocidad final. Más velocidad sobre final 2 sobre 2 por 2. por por el tiempo. 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 Por tiempo. Ajá. Claro, por tiempo. Muy bien, esta era la formulita, entonces, así es. Aplicándola aquí tendríamos distancia, la distancia es 30, es igual a velocidad inicial 0, más velocidad final, no sé cuánto es, pero me dicen que es V, ¿no? Vamos a ponerle V. Sí. Sobre 2, todo por el tiempo que es 4. 4. Así es. Ajá. Ahí no se puede simplificar con el 2 y el 4. Claro, acá sacamos mitad 1, mitad 2, ¿no? Me queda 30 igual, esto me va a quedar por acá, 30 igual a 0 más V, V por 2, 2V. 2V. Y este 2 que Y está sale multiplicando 15V. pasa a dividir. A dividir 15V. Entre 2, claro, 15 sería igual a V. Pero es una velocidad, entonces será 15 metros por segundo. ¿Ya? No se olviden siempre en la respuesta. No cambia. Incluir la unidad correspondiente. ¿Ya? Si es distancia, metros. Si es tiempo, segundos. Si es velocidad, metros por segundo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces el 6.
el número 6 me dice, si el móvil se mueve con MRV, calcula la distancia D. Ujú. Ahora me están pidiendo la distancia y me están dando la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo, ¿no? Entonces, podemos aplicar la misma, ¿no? La misma formulita. Ah, porque tengo los mismos datos, ¿no? Velocidad inicial por acá, velocidad final, tiempo. Ya está, entonces será distancia igual velocidad inicial más velocidad final sobre 2, todo por tiempo. Por tiempo. Así es. Muy bien, entonces mi distancia, acá distancia de será igual a velocidad inicial 2 2 más velocidad final más 26 6, así es. sobre 2 por 6 2, todo por el sobre tiempo 2 2, por el por tiempo 2. que será 2. Exacto. Entonces Se simplificamos, van las ¿no? 2. Se va. Me queda Y queda 2 más 26. 28. Ah, 28 mi metros sobre distancia. segundo. A ver, es una distancia, ojo. La distancia se mide en solamente metros, ¿no? Claro, Metros. claro, porque es distancia, ¿no? Así es. ¿Ya? Muy bien, sí está claro entonces, ¿no? Sí, tenemos claro ahí. Ya, muy bien, excelente, excelente. Vamos a avanzar, vamos a ver hasta dónde llegamos. 7 y 8. 7. Calcula el tiempo transcurrido para un móvil que describe MRV como indica la figura. Ahora me están pidiendo el tiempo, ¿no? Me están pidiendo el tiempo, ¿ya? Me están dando la Hacemos la misma distancia. fórmula. Claro, me dan velocidad inicial, me lo dan velocidad final, sí, ¿no? Con la misma La fórmula. final sobre 2 por tiempo. Claro, claro. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. ¿Mm? Así es, así es. Claro, otra opción sería calcular primero la aceleración, ¿no? Y luego utilizar otras fórmulas, pero ya tendríamos que hacer doble trabajo. Entonces, bueno, vamos a ver acá. 36 Ajá. es velocidad inicial Y 2 2 más más velocidad 7 final 7 sobre 2 sobre 2 por el tiempo todo que por el tenemos que tiempo hallar. t. Así es. Entonces acá será 36 es igual a 2 más 7, 9, 9. ¿no? 9 9 medios sería. sobre 2. Entonces Ajá. este 2 pasa a multiplicar y este 9 pasa a dividir, ¿no? Sería 36 por 2 ¿Cómo? entre 9. Ah, me trabé. Claro, este pasa a multiplicar y el otro a dividir. Entonces ahí simplificamos. Sale 4. Novena 1, novena 4, ¿no? 4 por 2. 8. Entonces el tiempo final será 8. Como es tiempo se mide en 8 segundos. Segundos. Así es, 8 segundos. ¿Sí? Ujú. Está fácil, ¿no? Está fácil. Sí. Muy bien, vamos a ver la 8. A ver, la 8. Dice, un móvil con MRV tiene una rapidez de 5 metros por segundo. Si después de 4 segundos su rapidez es 25, calcula el módulo de la aceleración y la distancia recorrida 2 segundos después. Ajá, esto está interesante. A ver, me están diciendo que un móvil tiene, vamos a tener entonces aquí un gráfico, una línea y un móvil que ya tiene una rapidez de 5. Pasan 4 segundos y su rapidez aumenta, dice, aumenta a 25. Entonces en ese tiempo va a aumentar, no sabemos cuánto tiempo es, pero aumenta. Y luego va a avanzar, dice, 2 segundos más. Entonces, vamos a ver cómo se observa esto. Ahí. Ya. Entonces, este móvil ya tiene una velocidad inicial, ¿no? Entonces está yendo así rápido a 5 metros por segundo. Su velocidad inicial, 5 metros por segundo. Luego dice pasan 4 segundos y aumenta esto a 25.
Aumenta 25. No sabemos en cuánto tiempo. Ojo con eso. Y me piden a mí la distancia, bueno, la aceleración primero me piden a cuánta aceleración va, o sea, en cuánto aumentó, ¿no? Su velocidad. Y la distancia que se recorre aquí, 2 segundos después. O sea, después de todo esto, pasan 2 segundos. Se supone que aquí también su velocidad aumenta, no sabemos cuánto. Pero avanza cierta distancia. Avanza aquí una distancia de, vamos a llamarla. Ya. Esas dos cosas me piden, la aceleración primero y luego la distancia, ¿no? Me dan como dato el tiempo también. Aquí, de aquí a acá, solamente este tiempo me están dando como dato. Ah, ya, este tiempo, el tiempo 1, vamos a llamarle, de acá a acá, tiempo 1, que fue 4. Y me dan también el otro tiempo, sí me están dando el otro tiempo, que es 2, ¿no? De acá a acá, tiempo 2. Que fue 2 segundos. Ya está. A ver, ¿cómo haríamos para calcular la aceleración primero? Entonces, tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final, podemos aplicar la fórmula, tenemos tiempo. Seguiríamos con la fórmula de Velocidad final, ¿no? final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración. Ah, sí, es exacto, esa misma. Reemplazamos entonces. Reemplazando aquí tendríamos que mi velocidad final es 25 igual a velocidad inicial 5 más aumenta, ¿no? Claro, porque aumenta. más Aceleración que no sé cuánto aceleración vale. por Mi 4. tiempo que fue 4, exacto. Entonces aquí el 5 pasa restando, 25 menos 5. Este 5 primero, ¿no? Pasa 20. 20 es igual a por 4, 4A, ¿no? 4A. Y Y el 4 4 pasa a dividir y sale 5 aceleración sería 5 metros por metros segundo sobre segundo al cuadrado. Así es, muy bien, chicas, excelente. Ese sería el primer valor, el valor de la aceleración. Ahí está. Muy bien, ahora ya con esto podemos calcular la segunda cosa que me piden, la distancia 2 segundos después. Podemos usar alguna de las fórmulas de la distancia, entonces, ¿no? Fórmulas de la distancia, bueno, la Distancia igual a la inicial más velocidad final sobre 2 por sobre tiempo. 2 por tiempo. claro, podría ser, pero aquí no tengo la velocidad final, ese es el detalle. Entonces, había otra formulita de la distancia, no sé si se acuerdan. Distancia es igual a... sí, velocidad inicial. Ese es, por tiempo. Tiempo más menos menos un medio, aceleración por tiempo al cuadrado. Exacto, ¿no? Con esa fórmula, es así, tenemos todos los datos. Ya está, con esta de acá. Entonces aquí tenemos, la distancia será, distancia igual a, mi velocidad inicial en este caso será 25, ¿no? Porque con esa empezó. Con esa empezaron los 2 segundos. Entonces acá será 25 por el tiempo. Aquí el tiempo es 2. Igual como el cuerpo sigue yendo hacia adelante, aquí será más, ¿no? Porque sigue aumentando. Más. Un medio. La aceleración ya la encontré. 5 por tiempo al cuadrado. 5. Tiempo es 2 al cuadrado, que es 4, ¿no? Tiempo 2 al cuadrado. 4. Ya está. Entonces aquí podemos simplificar. Eliminar los Se puede simplificar. Mitad 2. Entonces tendría 25 por 2. 50. Más 5 por 2. 5 por 2 es 10, ¿no? Y 50 más 10 será... Claro, 50 más 10 será distancia 60 metros. Así es, ¿no? Ese va a ser el valor de mi distancia. Muy bien, ¿qué tal? ¿Fácil, difícil? ¿Cómo lo vieron? Está más o menos, ¿no? Claro, no está tan complicado. El asunto es ver con qué datos disponemos y según los datos escoger la fórmula, ¿no? Entonces,
Por más que ya sepamos todas las fórmulas, no vamos a aplicarlas todas, vamos a aplicar solo una que otra. Entonces, en eso tenemos que concentrarnos. ¿Qué datos tenemos? Y según esos datos, escoger nuestra fórmula. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Con esto entonces terminamos el tema de MRV. Vamos a ver, todavía nos queda un poquito de tiempo. Vamos a ver si hacemos ejercicio de caída libre. A ver, siquiera un ejercicio, ¿ya? A ver, se lanza un balón verticalmente hacia arriba con una rapidez de 30 metros por segundo. Entonces aquí teníamos un balón que era lanzado hacia arriba. Si consideramos caída libre, calcule el tiempo que tarda en balón en subir al punto más alto. Entonces tenemos que recordar cuál era el punto más alto. Si un balón sube, ¿hasta dónde va a llegar? No va a seguir subiendo para siempre, ¿no? Sino llega un momento, Cero. claro, donde Cero. sube A Cero. Luego Exacto, baja. exacto. Su velocidad llega a cero, ¿no? Su velocidad final. Entonces tengo velocidad final, tengo velocidad inicial que era 30, ¿no? Entonces me piden el tiempo. Sabemos que la gravedad siempre está hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos la formulita muy parecida a la del MRV. Velocidad final es igual velocidad inicial más menos, aquí sí es A gravedad, ¿no? inicial más menos. menos gravedad por gravedad Así es, por gravedad por tiempo. tiempo. Muy bien. Entonces aquí reemplazamos los datos. Velocidad final 0, velocidad inicial 30. Igual a. Como está subiendo, está en contra de la gravedad, entonces el signo Más. ahí sí será Menos. negativo. Claro, va a ser Menos. negativo. Menos. Gravedad que es 10 por mi tiempo, 10. que no sé cuánto es. Esto que está restando, entonces pasa al otro lado, sumar más A 10 sumar. igual a 30, y el 10 pasa a dividir, ¿no? Y sale 3. Claro, mi tiempo entonces será 3 metros sobre segundo por segundo. 3 segundos, No, porque es 3 tiempo. segundos. 3 segundos. Ajá. Claro, porque es tiempo nada más, ¿no? No es velocidad. Solamente era tiempo de subida, ¿no? El tiempo en que se demoraba en subir. Así es. ¿Sí? Entonces esa va a ser mi respuesta. 3 segundos. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a quedarnos aquí por tiempo. Ya nos queda un minutito nomás. Ya, entonces, ya los demás ejercicios que quedan por ahí 2, 3 ejercicios, los vamos a hacer en la siguiente clase que toque repaso. Ya, pero pueden volver a ver la clase de la semana pasada ya está subida, ya está en el Classroom, entonces si por ahí de repente no se acuerdan cómo se hacían los ejercicios de caída libre, lo pueden chequear ahí. ¿Ya, chicas? Muy bien, pues vamos a quedarnos aquí entonces por hoy. ¿Ya? No sé si tendrán alguna pregunta. Por si acaso. No. No. Ya, muy bien.